Bueno, y le hemos estado contando a propósito del balance del COVID-19. En esta jornada el país ya superó los 10.000 contagios activos de este virus, en cifras que no se veían desde el mes de julio. Todo mientras el Ministerio de Salud evalúa aplicar una dosis de refuerzo anual para contener la pandemia. Y conversamos del tema con el investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, Miguel O'Ryan. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fresia. Muy bien, muchas gracias. Bien, ¿qué le parece? Bueno, hoy ya lo seguía confirmando de alguna manera la subsecretaria Paula Daza de comenzar a implementar en el cuadro de vacunación de nuestro país ya una vez al año, ¿no? Contra el COVID-19. Es una medida que se han podido determinar en el último tiempo, ¿no? Con estudios más recientes ya de la pandemia. Bueno, yo diría que en este momento los mensajes más importantes para la población es, uno, ir entendiendo que tenemos que ir conviviendo con el coronavirus, ¿no es cierto?, probablemente por mucho tiempo, pero en una situación radicalmente diferente a lo que han sido los años anteriores, donde ha sido brutalmente duro, dado que tenemos un alto porcentaje de la población vacunada. Volver a insistir que la vacunación implica una reducción muy significativa del riesgo de infectar, al menos a la mitad, pero especialmente disminuye en forma muy significativa el riesgo de sufrir infección grave, a que lleva a la hospitalización y a la muerte, hasta 10 veces lo disminuye. Y en ese contexto lo que estamos viviendo ahora, y que no es una novedad, son incrementos propios de casos fundamentalmente y en mucho menor medida de los casos graves, debido a que estamos volviendo, entre comillas, a esta actividad de socialización normal, que obviamente lleva una mayor aglutinación de personas y mayor transmisión de virus en una vacuna que, como dijimos, que protege cual más, cual menos contra infección en un 50, 70, 80, depende de cuál sea la vacuna que uno haya recibido. Entonces, esa es la realidad que vamos a ir teniendo probablemente por los próximos años, no sabemos cuánto, es lo que se está viviendo en Europa, en donde hay alzas, se controla y baja, pero las unidades de cuidado intensivo, los casos graves, no son tanto. Ahora, esto significa que tenemos que aprender a convivir, tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que vacunarnos, y las estrategias de vacunación, que son gran tema de discusión a nivel mundial en este momento, aparte de que todo el mundo debe recibir su dosis primaria, todos los adultos no hay discusión, y en eso hay que seguir. En cuanto a vacunar a los más chiquitos, a los más jóvenes, hay todavía discusión a nivel mundial, pero probablemente vamos a avanzar para allá. En dar dosis de refuerzo para también ir alimentando esta respuesta inmune para favorecer la protección, también vamos a ir hacia allá. Y si vamos a tener que avanzar o no, esto que se está comentando ahora, a dosis de refuerzo sucesivo en el tiempo, yo pienso que eso hay que darle un poquito más de tiempo todavía. No tengo tanta claridad que eso vaya a ser así, pero es posible que haya que colocar alguna dosis de refuerzo más, dependiendo cómo vayamos viendo qué es la inmunidad en el tiempo contra esta infección. Y doctor, cuando dice que ya estamos comenzando a volver a hacer una vida normal, dentro de esta normalidad, ¿no? Ahí ha habido quizás un relajo como para ver la alta tasa de positividad, incluso preocupante, cuando empieza a ser preocupante sobre los 5, por ejemplo, en algunas regiones del país, y donde la región metropolitana tiene 4, tampoco está tan lejano a eso. Claro, es complejo, Fresia, la verdad, porque las personas que nos están escuchando sienten probablemente, la gran mayoría, que necesitan de alguna manera, y el país necesita también volver a la presencialidad. Lo hemos conversado y discutido mucho, por ejemplo, para los colegios, para las universidades. Es fundamental volver a esa socialización que es tan importante para el desarrollo de las personas. Y sabemos que en la medida que nos vayamos juntando, en algo se incrementa el riesgo de la infección. Pero es importante decir que en la medida que esta mayor socialización se haga con cierto resguardo, el pase de movilidad cumple un rol muy importante, el mantener espacios ventilados, el seguir usando mascarilla, con esos tres factores que son parte de lo que podríamos hablar ahora ya de una nueva normalidad, y en la medida que aumentemos la vacunación, es que vamos a poder probablemente mantener en un buen control esta pandemia. Y si en algún lugar
durante el periodo que viene se empieza a notar un incremento de casos que va más allá, con incremento de cuadros graves, porque de alguna manera si suben mucho los casos, también hay personas vacunadas, mucho menos, pero que también van a poder tener cuadros graves, porque la protección es relativa también, en el sentido de que si aumentan mucho los casos, en general, aumenta el riesgo también de que esa protección de vacunación contra casos graves, si bien sigue siendo un 80-90%, como hay más casos, pueden haber algunos casos de vacunados que puedan tener cuadros que los lleve a la UCI. Y empiezan a subir entonces los casos de UCI. Pero no esperamos, ojo, que nos acerquemos a los casos que teníamos prevacuna, para ser muy claro. Y cuando eso empieza a ocurrir en alguna área, entonces hay que hacer esta medida probablemente de un apriete temporal nuevamente, de disminuir de alguna manera o aumentar la restricción para lograr bajar de alguna manera la circulación de los casos y después volver a retomar. Eso va a ser probablemente, tenemos que irnos acostumbrando a que este va a ser el conducto regular que vamos a ir viviendo durante los próximos meses y quizás 1 o 2 años. ¿Qué sería conveniente, doctor, desde su rol, ¿no? Pero para evitar quizás estas aglomeraciones, porque se dice que cuando se cierran algunos vacunatorios, cuando se han ido personas del sistema sanitario, queda este proceso de vacunación ahí como al debe. En San Miguel hay un vacunatorio nomás. ¿Cómo acercar la vacunación a aquellos que les falta la de refuerzo o simplemente no se han vacunado hasta ahora? Si bien enorme fila, es difícil motivar. Claro, Frecia, mira, hay que buscar toda la estrategia posible. La verdad que no hay una sola respuesta, hay muchas problemáticas que resolver. Yo creo que en general se ha hecho muy bien. Sé que hay problemas puntuales. Yo mismo fui usuario del sistema en la tercera dosis, porque en las 2 primeras participé en un ensayo clínico, así que fui a un lugar, ¿no es cierto?, y donde no tuve que hacer tanta espera porque estaba participando en un ensayo, pero en la tercera sí fui a un lugar comunitario donde habían varias cientos, si no algunas miles de personas, y la verdad que me dio gusto ver el orden con que se estaba haciendo, el respeto que tenían las personas por la fila que le tocaba, y sí, uno tiene que esperar 1 hora, 1 hora y media, pero bueno, está recibiendo su dosis de protección, y en forma gratuita más encima. Entonces yo creo que uno tiene que ser consciente, y yo quiero ser muy insistente en esto. Yo que me ha tocado participar en foros internacionales, acá es el foro de la Cumbre Mundial de Salud en Berlín, donde uno de los grandes temas es tratar de lograr la equidad de vacunación. Como OMS ha insistido en eso, que se acerquen los países a lo que tenemos en nuestro país. Tenemos que entender que es un privilegio y ojalá que nuestra población, que lo ha hecho bien hasta ahora, tenemos un alto porcentaje de la población vacunada, si se encuentra con que de repente tiene que hacer una cola o tiene que esperar, bueno, lo haga pacientemente porque está realmente recibiendo un privilegio y que nos está ayudando de alguna manera a ser de los países que está controlando y reconocidamente en forma internacional, controlando esta pandemia de una mejor manera. Bien, doctor, muchísimas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias, Frecia. Buenas tardes. Bien, revisamos.